llega gracias a Rimac EPS, una excelente propuesta para tu salud. Hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos en nuestra sección Cambio de Hábito. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias que la polución que hay en el ambiente y que ha aumentado considerablemente causa en nuestro organismo, sobre todo en las vías respiratorias. Vamos a saludar al doctor Alfredo Guerreros, neumólogo de la Clínica Internacional. Doctor Guerreros, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Nuestras vías respiratorias nos preocupan mucho en el invierno. Pensamos que tienen que ver con el frío, las gripes, en fin. Pero parece que nuestra vulnerabilidad es permanente. Es permanente. Nuestra vulnerabilidad es permanente efectivamente porque nuestro sistema respiratorio funciona de la siguiente manera. Necesitamos más o menos 400 litros de oxígeno diarios para vivir. Para poder lograr eso, tomamos aproximadamente 1000 litros diarios. Nuestro sistema respiratorio, si pudiéramos extender nuestros pulmones, nuestros alvéolos, medirían 100 metros cuadrados. Eso es igual a la superficie de una cancha de tenis. Imagínate que eso está en contacto directo en cada respiración. Respiramos entre 16 y 20 veces por minuto. Por lo tanto, necesitamos que el aire que respiramos esté limpio. Porque de todo lo que respiramos, por ejemplo, aquí en Lima, el 21% nada más es oxígeno. En las zonas altas del país, donde hay mayor altura, la concentración de oxígeno es menor y por lo tanto necesitamos que eso que se toma esté muy puro y muy limpio. Desgraciadamente, con la industrialización del mundo, el 50% de la gente que vive en estas ciudades está sometida a contaminación. Pero lo que no se dice es que el otro 50% que vive en zonas rurales está sometida a contaminación intradomiciliaria. Y cuando hablamos de contaminación intradomiciliaria nos referimos a los combustibles de biomasa que se utilizan tanto para cocinar como para calentarse, cosa que es muy frecuente entre nosotros. Claro. Y esta campaña que hubo en el gobierno anterior de la señora Nores, de las cocinas mejoradas, ayudó muchísimo. Yo creo que estaba muy bien encaminada porque estaba destinada a cambiar una costumbre ancestral entre nosotros, pero que también trae mucho daño. Que es cocinar en el dormitorio prácticamente. Correcto. En una sola habitación mal ventilada, que lo utilizan como comedor, dormitorio, sala. Las personas cocinan y también se calientan y son zonas cerradas. Curiosamente, además, en esas zonas donde hay mayor contaminación, hay mayores niveles de enfermedades respiratorias. Exactamente. Oiga, ¿qué hacemos los ciudadanos, los habitantes? Porque si salimos a la calle, pues la contaminación también es muy alta. Y no solo en Lima, en todas las ciudades del país. En todas las ciudades del país, efectivamente, los niveles que se han alcanzado de dióxido de sulfuro que sale de estos automóviles diésel que son ya exhaustos o antiguos, alcanzan niveles importantes. Creo que hay una parte en la cual los profesionales de la salud, por ejemplo, tenemos una responsabilidad social de poner el tema en el tapete. La gasolina que se utiliza en el país y los hidrocarburos que se utilizan en el país, desgraciadamente tienen niveles de sulfuro por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Y hay otros contaminantes que ni siquiera pensamos que puedan existir. Una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar la calidad de nuestros hidrocarburos. Luego las personas tienen que entender de que no solamente pueden contaminarse afuera, sino pueden contaminarse adentro. Luego hay cosas que pensamos que no contaminan. Ahora que viene la Navidad y el Año Nuevo, los fuegos artificiales, por ejemplo, curiosamente contaminan muchísimo porque además de tener los clásicos monóxido de carbono, dióxido de carbono, tienen otras sustancias como bario, berilio y otros metales que le dan el color a los fuegos y que tienden a hacer reacciones químicas que afectan más el sistema respiratorio.
Entonces, los niños que están expuestos a estos fuegos tienen mayor riesgo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, en el caso de los fuegos artificiales tenemos, además, por seguridad, que tener una actitud Sí. muy firme. Pero, ¿cómo nos protegemos o cómo contrarrestamos la toxicidad que asimilamos cada día? Claro, evidentemente lo primero que tendríamos que tener son ambientes limpios y declarar nuestros ambientes limpios. Pero hay hoy en día algunas sustancias, algunas vitaminas que nos permiten, entre comillas, mejorar o disminuir el estrés oxidativo que se produce en nuestros pulmones como consecuencia de las reacciones químicas que producen estas sustancias. Por ejemplo, altas dosis de vitamina C y vitamina E han demostrado que son eficaces, Ajá. sobre todo en niños, porque la vitamina C y la vitamina E. Que son antioxidantes, porque quienes más expuestos están a este problema son los niños. Los niños, nosotros nacemos con 24 millones de alvéolos. En los primeros 3 años esos 24 millones se convierten en 250. Entonces tenemos un crecimiento extraordinario y ese crecimiento está dictado por señales químicas que son interferidas por estas sustancias. Entonces el crecimiento de nuestro pulmón a esa edad está mucho más vulnerable. Y además, recuerda que los niños están mucho más expuestos al medio ambiente, respiran más rápido, tienen mayor cantidad de ejercicio. Entonces son a ellos a quienes tenemos que proteger más. La vitamina C la encontramos en los cítricos, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente en los cítricos. ¿Y la vitamina E? Y la vitamina E está en muchas sustancias, como por ejemplo el maní, las pecanas. En los ese frutos tipo de secos. cosas, los frutos secos. Ajá. Sí, ahí hay buenos niveles de vitamina E. La nuez, las el nueces, marañón. ese tipo de cosas tienen niveles altos y buenos de vitamina E. Vitamina E. Sí. Y tenemos entonces que incidir. Bueno, los niños en ese el caso tipo de los niños cosas. y los adultos asimilamos de la misma manera. También. Pero la mayoría de estudios se han hecho fundamentalmente en niños, que como te digo son los más vulnerables. Claro. Y luego está todo el tema de tratar de detoxificar el medio ambiente, y esa detoxificación es tanto intra como extradomiciliar. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos infectados o intoxicados, más bien es la palabra correcta? Sí. ¿Qué tipo de enfermedades expresamos? La mayoría de enfermedades son la agravación de las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, mayor incremento de pacientes que tienen asma bronquial, bronquitis crónica, que se parece mucho al asma, pero que hace que las personas no abran sus bronquios como normalmente lo hacen. Prolongan las hospitalizaciones en neumonías. Si bien es cierto, las neumonías son causadas fundamentalmente por virus o por bacterias, la presencia de esta contaminación hace que las personas se hospitalicen más, se compliquen más, se recuperen menos. Es prácticamente imposible tener un marcador para saber yo estoy contaminado, tú no estás contaminada, ¿no? Porque tendríamos que estar midiendo en sangre los niveles de estas sustancias o en nuestra exhalación. Existen sí maneras de medir, por ejemplo, el dióxido de carbono que exhalamos, pero no son prácticas y no se pueden aplicar en la práctica diaria. Lo mejor es tratar de evitar estas situaciones. Eso es lo mejor. Entonces, a consumir más vitamina C, más vitamina E. Y a tratar de respirar más limpio. Bueno, Sí, hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo. Muy bien, doctor. Okay. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Por acompañarnos esta noche. Vamos a despedirnos hasta mañana a las 9 en punto de la noche, pero usted no se vaya. Viene ajuste de cuentas.